Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos martes de estudio bíblico, estamos viendo la carta a los Efesios, estamos en el capítulo 4. Hoy vamos a finalizar ese capítulo, así que si quieres acompañarme, abre tu Biblia, capítulo 4, versículos del 25 al 32. Antes vamos a hacer una oración para que el Señor sea quien obre. Señor, te damos gracias por un día más de vida, porque nos permite, Señor, predicar tu palabra, porque permite, Señor, que tu palabra sea expuesta expositivamente. Pedimos que tu Espíritu Santo prepare esos corazones para recibir esta palabra con autoridad y poder. Que cambie vidas, Señor. Que transforme esas vidas, Señor. Que ponga en ellos esa convicción de pecado para los que no son, Señor, tuyos. Que ellos puedan tener la oportunidad, Señor, de escuchar esta palabra, Señor, y ser transformados para que sus almas, Señor, no sean almas perdidas, Señor, sino que sean almas ganadas para ti. Que tú los rescates de esa condenación eterna en la cual estamos naturalmente, Señor, debido a nuestra herencia por Adán, Señor. Obra, Señor, en cada uno de ellos, en nosotros igual, edifícanos. Y que en todo esto, Señor, tú seas glorificado y exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en el capítulo 4, versículo 25. El tema dijimos que es la vida del nuevo hombre creado según Dios. Y recordemos un poquito de lo que vimos la semana pasada, la exhortación de Pablo a los Efesios de despojarse de ese viejo hombre para vestirse del nuevo. Él nos enseñó que pues, un cristiano es un regenerado. Por lo tanto debe vivir diferente, no como vivía antes ni como viven las personas que no conocen a Dios. Porque esas personas que no conocen a Dios, dice Pablo, que andan en la vanidad de su mente. Y los cristianos pues no han aprendido así de Cristo. Los cristianos y los no cristianos deben ser totalmente diferentes, radicalmente diferentes. Entonces los cristianos no debemos seguir vestidos del viejo hombre, sino que debemos renovarnos, decía Pablo, en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, por esa razón, en nuestro texto que vemos hoy, el apóstol Pablo nos va a enseñar las implicaciones prácticas que trae pues esta obra que Dios hace en cada persona regenerada, en cada persona que ahora es cristiano, ¿no? Implicaciones puede ser tomado como en consecuencia a, en este caso, pues en consecuencia a lo que Cristo ha hecho en la vida del ser humano que se ha arrepentido en fe ahora. Vamos a leer nuestro texto, Efesios 4, 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hacemos una pausa aquí y nos faltan 3 versículos para poder terminar nuestro texto. Estamos en el versículo 29. Recuerden que vamos a ver hasta el versículo 32. Estamos viendo acá a Pablo que está diciendo que en consecuencia de lo que Cristo ha hecho por cada ser humano que se arrepiente en fe, pues debe de haber prácticas positivas, no prácticas negativas. Y Pablo acá nos enseñará cinco áreas en las que debemos trabajar diligentemente. El apóstol Pablo dice acá, la primera área que debemos cambiar es despojarnos de la mentira y vestirnos de la verdad, en el versículo 25. Así que podemos observar 2 puntos en este versículo: mentira y verdad. Y esto quiere decir que aún en los cristianos hay esas conductas que debemos quitar, y aún hay que meter conductas nuevas, o sea, cambiar, manifestar otro tipo de conducta. Entonces no es como mucha gente cree, porque muchos creen o piensan que vienes a los pies de Cristo y puedes vivir de una manera normal, o sea, como vivías antes. Total, pues Dios va a ir quitando él de mí todo esto. Y aquí estamos viendo que no es así. Aquí vemos que el apóstol Pablo está dando como que un mandato con una autoridad que Dios mismo le ha dado. Y esto significa que cada cristiano pues tiene la responsabilidad ante Dios de despojarse. El despojarse de estas cosas. En este caso estamos viendo la primera área, que es la mentira. Despojarse de la mentira. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados. El Señor ya nos perdonó,
el Señor ya nos salvó, el Espíritu Santo ya nos regeneró, o sea que tenemos la gracia suficiente o necesaria para poder despojarnos de esto, para no poner excusas, porque como ya somos hijos de Dios, Pablo dice que debemos vivir como tales, como hijos de Dios, o sea, debe de armonizar lo que somos y profesamos con nuestro andar. La verdad, pues, es lo que estamos viendo ahorita, quitar la mentira, meter la verdad, debe ser manifiesta en cada cristiano. Debemos recordar que nosotros somos hijos de Dios y Dios es la verdad. Y en Dios no puede haber mentira, porque Dios nunca miente y la verdad es parte de su ser, es parte de su naturaleza. Entonces no podemos apartar de Dios la verdad y ponerle mentira, porque Dios no es hombre para que mienta, dice Números capítulo 23, versículo 19, y porque las obras de sus manos son verdad y juicios. Son verdad y juicio y fieles son todos sus mandamientos, dice el Salmo 111:7. Entonces vemos que si Dios es verdad, sus hijos también deben estar en la misma sintonía que Él. Por eso la mentira es algo que no puede estar en nosotros los que somos cristianos, porque estaríamos en total contradicción. Ahora bien, nuestro adversario, el diablo, ese sí es mentiroso. La mentira es algo que lo caracteriza a él. Y esta palabra mentira en el griego significa falsedad. Y eso significa que es una distorsión de las cosas hechas con la intención de engañar. Y vemos que en la Biblia pues hemos visto que el diablo es pues nombrado como el engañador. O sea, se le nombra como, de hecho eso significa. El diablo pues es mentiroso. Y sus hijos también lo son. Los hijos del diablo pues obviamente no tienen que desechar la mentira de sus vidas, y créeme que jamás querrán hacerlo, ¿no? A menos que en verdad ellos escuchen el evangelio y pues rindan su vida al Señor Jesucristo y lo tomen como su Señor, como su Salvador. Y esto solo sería por la gracia de Dios, ¿no? Ahora el Señor Jesucristo pues vimos en una ocasión en el evangelio de Juan cómo sacó a la luz la maldad de personas que aparentaban ser de Dios. Ellos decían ser hombres de Dios y fueron expuestos ante multitudes. El Señor dijo en el evangelio: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es Juan 8:44, creo que es solo 44, sí. Bueno, aquí vemos que el Señor está diciendo que el diablo es homicida, o sea que es asesino, y que no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces estos fariseos y líderes religiosos pues son igual que su padre. El Señor lo está diciendo acá: su padre es el diablo, porque tienen el mismo sentir. En ellos hay mentira, en ellos hay querer matar, asesinar, porque en ese tiempo querían asesinar al Señor Jesucristo como el mismo diablo lo quería hacer, ¿no? Entonces ellos buscaron mentir para que puedan condenar al Señor Jesucristo a muerte, y esto los llevó a contratar a personas para que mintieran sobre la integridad del Señor Jesucristo para poder condenarlo. Entonces vemos que el diablo usa estas artimañas, el engaño, la mentira, y lo usa ¿para qué? Para destruir al ser humano física y espiritualmente. Entonces lo vimos desde el inicio de la creación, porque vimos cómo engañó a Eva, y Eva pues obviamente fue tropiezo para Adán. Adán con la alevosía pues pecó, ¿no? Entonces vemos cómo el diablo es el que usa la mentira para destruir. Esa es la intención, destruir. Entonces no puede haber verdad en el diablo ni en un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Así como en Dios su naturaleza es verdad, en el diablo su naturaleza es mentira. Él promueve y habla mentira. Todo es una ilusión, todo es un engaño, con el fin de ¿qué? De destruir. El diablo está creando su reino en esta tierra con la mentira. Todo lo que el mundo ofrece, los placeres, la fama, las riquezas, lo material, la moda, etcétera, todo lo que no glorifica a Dios viene del diablo. El diablo engaña con esto para que tú sigas en ese reino oscuro que trae muerte en el infierno. Por eso los líderes religiosos en el tiempo del Señor Jesús fueron exhortados fuertemente por el Señor Jesús en el capítulo 23 de Mateo, versículo 13 y 14 y 15, 3 versículos. Dice:
Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Luego dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis algunas oraciones, pero hacer largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor. Y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aquí estamos viendo claramente, son hijos del infierno, son tropiezo para muchos. Ellos trabajan para el reino del diablo, no dejan entrar a las personas al reino de los cielos. Y seguir la dirección de ellos es seguir esclavizado al reino del diablo. Entonces la mentira es algo que caracteriza a los hijos del diablo, no a los hijos de Dios. De hecho, Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Hay pecado desde la concepción del ser humano, hay pecado en el ser humano cuando nace, y cuando crece sigue habiendo pecado. Y la buena moralidad del ser humano sin Cristo, pues solo es teoría, porque al presentarse alguna situación en sus vidas, el que por decir, se presenta algo y tienes que como que mentir, pues ellos toman la mentira sin dudarlo, se usa como algo inteligente, como una astucia inteligente. Por eso el ser humano se acostumbra a mentir y a justificar con las mentiras. Incluso pues cuando les conviene, en muchas ocasiones las mentiras la toman como una mentira piadosa. Dicen, es una mentira piadosa. O dicen, solo fue un chascarrillo. O fue una mentirilla. De hecho usan el diminutivo para que puedas excusar la mentira y no se vea tan grande. O sea, no se escuche tan... Y digas, bueno, no pasa nada. O sea, es una exageración que digas que esto es una mentira, ¿no? Entonces el mundo no ve la perspectiva de Dios. Definitivamente estamos viendo que no contemplan la verdad con un valor absoluto, que es algo universal. Y por eso, pues viven ellos distorsionando siempre la verdad de a poquito, y lo cual trae un resultado de una mezcla de verdad con error, o sea, con mentira. Y pues Pablo está diciendo que este sistema, este comportamiento no puede estar en nosotros los cristianos, es incompatible. No puede haber en ese nuevo hombre creado según Dios en la verdad, en la verdadera justicia y santidad. Entonces, por esa razón, todo ser humano, pues cuando viene a los pies de Cristo, cuando viene al Evangelio, pues tiene estos malos hábitos, pero al convertirse a Cristo, al ser un hijo de Dios, tiene que ir desechando, tiene la gracia necesaria y suficiente para desechar, tiene que haber verdad en él y desechar la mentira, porque es algo que caracteriza a Dios y a los hijos de Dios. Entonces tienes que entender muy bien que Dios solo puede ser glorificado únicamente a través de la verdad, porque hay muchas personas que aún no lo entienden y creen que glorifican a Dios estudiando, trabajando y viviendo mentiras en todo momento. Esto no es así. Igual el reino de Dios debe ser expandido por la verdad, no engañando a los demás para sacar provecho de esto, para sacar dinero de esto, para que seas popular o ganar fama con esto. Y lamentablemente la gran mayoría de los cristianos quieren vivir siendo deshonestos. Y la mentira para Dios es algo que Él aborrece, es odioso. Por eso no debe estar en ningún cristiano ni la más mínima mentira. Entonces, tristemente, muchos cristianos siguen aferrados y siguen viviendo sus vidas usando la mentira como si la mentira fuera parte de ellos, como si fuera su naturaleza, pero ya no lo es. Han sido convertidos, han sido regenerados y ya no lo es. Por ejemplo, muchas personas prometen cosas a Dios, prometen cosas a alguien y son cosas que de antemano saben que no van a cumplir. Eso son mentiras. O mucha gente hace una exageración de las cosas. Te estuve esperando 1000 horas. O dice, ya estoy cerca y apenas está por salir de su casa, que está como a 1 hora o 40 minutos. Esas son mentiras. Distorsionan las cosas también para quedar bien o hacer quedar mal a la otra parte. También es mentira. La justificación de sus errores, de sus pecados, es mentira. Cuando dices que vas a hacer algo, lo que sea que vayas a hacer y no lo haces, o lo haces fuera del tiempo que habías dicho o que habías quedado con la persona y no lo cumples, es mentira. Entonces todo tipo de mentira, engaño, así sea el más mínimo, es una mentira ante los ojos de Dios. Entonces
Estas mentiras, ¿de quién vienen? Del diablo. No deben de estar en los cristianos, no deben tener cabida en sus nuevas vidas en Cristo. El cristiano debe vivir en la verdad, debe habituarse en la verdad, debe ser sincero siempre, o sea, veraz o sincero lo mismo. Porque si un cristiano vive habitualmente en la mentira, no ha sido regenerado, no es un verdadero cristiano, es falso y se va a ir al infierno. Ahora, no estoy diciendo que el cristiano no pueda caer. Puede caer, pero no practica la mentira, no es un modus operandi. El que dice que es cristiano y es un modus operandi, esa persona es un falso cristiano, esa persona irá al infierno. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, la palabra de Dios dice que los mentirosos, aquí está mencionando los mentirosos, pues obviamente van a perecer. O sea que los que viven justificando la mentira, que es algo que practican constantemente, los que no mueren a este pecado de la mentira, o sea, no se despojan de ello, dice que no entrarán al reino de los cielos. Y vamos a ilustrarlo para entenderlo mejor. La gran mayoría sabe que el agua y el aceite no se pueden mezclar, porque el agua dice que es un compuesto polar, que tiene cargas en distintas partes de sus moléculas, mientras que el aceite es apolar, no presenta estas cargas. Por esa razón no se pueden mezclar. Así con los cristianos, que son como el agua en esta ilustración, viven lo que tienen esas cargas, que es la verdad, y los que no son cristianos, que son como el aceite, pues no tienen esas cargas, que es la verdad, y obviamente se distinguen fácilmente y no podrán mezclarse entre los cristianos, no tienen cabida entre el pueblo santo de Dios y no hay manera de que puedan entrar al reino de los cielos, no la hay. Ahora bien, Pablo se enfoca en hablar verdad con el prójimo. Aquí en el versículo 25 dice: hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces vemos que aunque la palabra prójimo es usada en referencia a todos, en esta cita bíblica, en este versículo se está refiriendo específicamente al trato con los hermanos de la congregación de la iglesia, al trato con esa unidad que Dios ha creado, que ha sido creada por el Espíritu. Y si no somos veraces, o sea, no somos sinceros o honestos con los hermanos en Cristo, estaremos causando un problema en el cuerpo de Cristo. Tal vez causemos un caos, porque si lo ilustramos de esta manera lo vamos a entender. ¿Qué pasaría si tu cerebro comienza a enviar una falsa señal a tu cuerpo? Pues obviamente puede ser trágico. Puede ser trágico. Pablo dijo en el versículo 15 de mismo Efesios 4, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces nos preguntamos cómo es que la iglesia cree, según Pablo, siguiendo correctamente esta instrucción. Él dice: siguiendo la verdad en amor. La verdad en amor, no la verdad sin el amor o el amor sin la verdad. La verdad en amor. O sea, ambas cosas deben estar siempre juntas para que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Pueda crecer. Esto quiere decir que la honestidad, la veracidad o la sinceridad tiene que ver no solo con uno, sino con todos nosotros. No solo es para el propio beneficio de uno, sino para el beneficio de la unidad que es la iglesia. Entonces Pablo no está diciendo que vivamos la mentira y el amor. Aquí está diciendo que la verdad. Porque mucha gente dice: bueno, una mentirilla, pobrecita, mi hija o mi hijo o la hermana o el hermanito, pobrecito, lo amo, lo justifico o la justifico. No, si tú no eres sincero, si tú no eres honesto, si tú no eres transparente, si empiezas a cubrir el pecado de las personas, estás creando un caos en el cuerpo de Cristo. Debemos despojarnos de la mentira. Si nosotros estamos haciendo mentira, estamos causando un problema en el cuerpo de Cristo. Debemos vestirnos de la verdad. La segunda área que debemos cambiar, dice Pablo, que es despojarnos de la ira. Esa ira pecaminosa está en el versículo 26. Dice Pablo, al decir Pablo acá: airaos pero no pequéis. Airaos pero no pequéis. Aquí nos está mostrando Pablo que hay una ira que no es pecaminosa y una que sí. Dice: airaos pero no pequéis. O sea, está diciendo que la ira no es mala, pero que puede ser mala.
porque está diciendo, pero no pequéis, o sea, está diciendo que puede ser mala. Entonces Pablo dice que airarse no es malo, que lo malo es airarse y pecar. ¿Por qué? ¿Quién no se enojaría por algo que va en contra de Cristo, en algo que va en contra de la verdad? O sea, sí nos vamos a airar, pero tenemos que tener cuidado de no pecar. Debemos canalizarlo correctamente. Van a haber cosas que nos indignen y es pecado si no nos indignan. Cosas que van en contra del Señor. De hecho, el Señor Jesucristo lo hizo. Él se airó. ¿Qué pasó? Llegó al templo, a la casa de oración de su padre y ve que lo han convertido en una cueva de ladrones. Él se airó y sacó a las personas, pero dice que no pecó. No pecó. Entonces vemos muy frecuentemente en las congregaciones ofender el nombre del Señor Jesucristo con doctrinas antibíblicas, ideas progresistas, modernas, movimientos que defienden pensamientos y doctrinas erradas, como el movimiento LGBT. Ese movimiento significa libre orientación sexual, o sea, lesbianismo, gay, bisexual, transgénero, querer y otras identidades incluidas, eso dicen las siglas. Esto es algo que no es de Dios. Otra cosa, el aborto. Es un asesinato, esto no es de Dios. Y otros movimientos que adoptan esas congregaciones progresistas. ¿Cómo no nos vamos a indignar por esto si Dios se indigna por esto? No se trata de odio por las personas, pero sí por el pecado. Tenemos el celo divino y no debemos permitir eso en nuestras doctrinas bíblicas dentro de nuestras congregaciones. Así que somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. Los cristianos somos hijos de Dios. Y la ira no es pecaminosa siempre que sea una indignación por el pecado. Esto es pecado. Debe traer indignación. Pero hay que canalizarlo bien y no caer en pecar. Y pues obviamente nosotros, ¿cuál es nuestro anhelo y cuál debe ser nuestro anhelo? Que se establezca la justicia de Dios. Entonces, aunque la ira pues no sea pecaminosa, pues es importante saber que puede tornarse mal. Hay que tener cuidado de que no se torne en pecar, porque puedes airarte y puedes correctamente airarte por algo que realmente te va a enojar, pero también puede ser contrario. Hay que cuidar que no caigamos en querer, por decir, devolver un mal. Nos están haciendo un mal, algo nos molesta, devolvamos un mal. Proverbios capítulo 29, versículo 11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Estamos viendo que habla del necio. El necio, pues, ¿qué va a hacer? Va a alimentar su furor. Todo lo que le hicieron lo va a alimentar. Solo va a ver su reputación, su comodidad, sus derechos. Entonces, él no va a refrenar. Esto va a hacer que dé rienda suelta a su ira. No va a refrenar su ira. Pero, contrario al sabio, cuando viene el problema, cuando hablan, dicen algo que tal vez le airíe, primero lo que hace él es poner esto en stand-by. Mira primero a Dios. Mira a Dios, porque sabe que tiene que dar honra a Dios con su reacción. Tal vez lo ofendieron, pero con su reacción él tiene que dar honra. Entonces debe pensar en la salud espiritual del otro para que honre a Dios después de pensar en él. O sea, primero tiene que pensar en el otro. Entonces es muy contrario. Pablo dice en el versículo 26 que debe resolverse el problema rápidamente. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que debe ser rápidamente, antes de que acabe el día, para que no genere una amargura en el corazón y se enraíce. Para los judíos, pues el día concluía al caer el sol. Por eso Pablo está hablando así. Entonces, lo que sea necesario hacer, hazlo pronto. Pide perdón, perdona, porque si estas cosas se quedan sin resolver, se va a ir endureciendo el corazón y van a ir creando conflictos, no solo con esa persona, sino con los demás. Entonces, aquí estamos viendo que esto, pues, es algo que comúnmente pasa, ¿no? O sea, dejamos los problemas para después, ¿no? Lo recomendable es que sea lo más pronto posible. Pero no solo sucede esto, dice Pablo acá en el versículo 27, no solo sucede esto, sino que también puedes dar lugar al diablo, dice el versículo 17. Entonces hay que recordar que el diablo es el adversario, es el enemigo, y ese enemigo anda como león rugiente viendo a aquel devorar, ¿no? Quiere decir que no duerme, siempre está al acecho. Y si esto no se resuelve como debe de ser y pronto,
pues vamos a dar lugar al diablo, porque el diablo está listo, está en acechanza, y cuando ve que esto no se resuelve, él va a empezar a envenenar tu corazón. Va a empezar a envenenar tu corazón. Créeme que no va a parar de envenenarlo, obviamente, hasta que se enraíce y obviamente causando en ti una destrucción. Porque es en ti, es en ti. No demos oportunidad al diablo. Él y sus demonios están acechando, esperando una situación como esta para dañar. Y no solo vas a dañar a la persona que lo hizo. Por ejemplo, el diablo va a envenenar tu corazón y tú vas a dañar a la otra persona. No solo dañas a esa persona, dañas a la unidad, a la iglesia completa. Entonces aprendamos a manejar nuestra ira para no dar lugar al diablo, porque la ira pues siempre va a estar en nosotros. Estamos en un mundo, vivimos en un cuerpo corrupto y estamos en un mundo totalmente conflictivo y oscuro. La tercera área que debemos cambiar, dice Pablo, que es despojarnos del hurto. En el versículo 28 está, dice, el que hurtaba, no hurte más. Entonces tenemos que despojarnos del hurto, y esa palabra hurto viene de la palabra clepto. Es tomar lo que no te pertenece, es robar, y en ese tiempo muchos hacían estas cosas, tenían ese mal hábito. Hoy día pasa lo mismo, hay gente que hace esto, y Pablo dice que como ya son cristianos, ya son regenerados, deben de desechar esto. Y dice ya que deben de enfocarse en un trabajo, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Ok? Entonces vemos que aquí está enfocado que debe trabajar duramente con las manos, haciendo lo que es bueno, lo que es honesto, lo que es honorable para Dios, lo que es productivo, pero cuidar de no caer en algo que deshonre a Dios, porque hay muchos trabajos donde se puede deshonrar a Dios. El trabajo no es malo. Cuando ponemos el trabajo como primer lugar, se hace malo, porque Dios siempre tiene que estar por encima de todo. Siempre. No a Dios por debajo de todo, Dios por encima de todo. Entonces, si hay un trabajo que te va a quitar el tiempo, que no te va a permitir congregarte, buscar las cosas de Dios, no estás honrando a Dios y estás dañando el cuerpo de Cristo. Ahora, también hay trabajos donde puedas violar los mandamientos. O sea, a lo mejor allá roban, a lo mejor venden cosas que no están bien. O sea, este tipo de trabajos no debe de ser, sino que tiene que ser un trabajo honesto, algo bueno, algo donde tú puedas honrar a Dios. Tienes que trabajar fuerte, pero que te permita siempre estar enfocado en las cosas del Señor. Y Pablo termina este versículo diciendo, para que tengas que compartir con el que tenga necesidad. Aquí vemos una mayordomía. Un mayordomo reconoce que Dios es dueño de todo, es dueño de todo. Entonces, sabe que todo lo que pueda llegar a él es porque Dios se lo permite, Dios se lo da, y como fieles mayordomos que somos, debemos administrarlo. Somos llamados a administrar la multiforme gracia de Dios, pero también todos los recursos que Dios nos da. Así que si Dios nos está permitiendo un trabajo donde estamos siendo prosperados, Pablo dice que no solo es para tu beneficio, sino que también para ayudar a otros hermanos necesitados o a otras personas que veamos necesitadas, pero también es para contribuir para la expansión del reino de Dios. ¿Por qué dice Pablo esto? Y sucede, lo vemos, personas que no conocen a Dios, pues tristemente derrochan su dinero en deleites y placeres, pero es mucho más triste cuando vemos a personas que conocen a Dios haciendo esto. Ellos profesan la fe, pero vemos que están derrochando, o sea, realmente no llevan una vida cristocéntrica donde practican la verdad de Dios, ¿no? Entonces, es entendible para esas personas que no conocen a Dios que hagan estas cosas. No estoy diciendo que sea justificable, porque no es justificable ante Dios, pero es entendible porque el que no es cristiano no conoce a Dios, no sabe si hay un reino de Dios o de los cielos, no conoce si hay un cielo o un paraíso, no lo conoce. Entonces se enfoca en construirse un paraíso en esta tierra. Empieza a buscar sus comodidades, sus riquezas, porque es el único mundo que él conoce, que él tiene. Él no entiende que hay un infierno y un paraíso. En cambio, nosotros los cristianos sí lo entendemos, sabemos que somos mayordomos de Dios y el egoísmo no debe tener cabida en el cristiano. Lamentablemente vemos mucho cristiano egoísta, Entonces, ser egoísta es ir en contra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar si tú sigues en esa condición? Va a traer una vida miserable y desgraciada, porque el Señor ha dicho claramente, más bienaventurado es dar que recibir, en el capítulo 20, versículo 35 del libro de Hechos.
La cuarta área que debemos cambiar, dice Pablo, que es debemos impedir que salgan palabras corrompidas de nuestra boca. Es versículo 29. Entonces vemos que corrompidas, la frase corrompidas significa algo podrido, algo putrefacto, hablando de una fruta, hablando de una carne, ¿no? Entonces estas palabras, está diciendo Pablo, que esas palabras corrompen, que dañan a los que están escuchando. Tú estás hablando y el que está escuchando lo estás dañando. Y esto incluye obviamente palabras obscenas, palabras vulgares, chistes de doble sentido, palabras indecentes. De hecho, en Efesios capítulo 5, versículo 3, Pablo dice lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Colosenses 3:8, igual Pablo dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces la Biblia obviamente es muy clara, nos está diciendo qué es lo que no debe estar en cada cristiano, y la Biblia habla de lo que tenemos nosotros como cristianos en el corazón, que es lo que debe de salir, ¿no? O sea, cuando uno habla, viene del corazón, lo que tenemos en el corazón sale de la boca, ¿no? Entonces, cuando Cristo es el rey en tu corazón, cuando has sido regenerado, pues obviamente nuestro hablar no va a ser como no va a traer truanerías, palabras necedades o todas esas cosas, no, sino que va a reflejar el carácter de Cristo. Entonces eso es lo que debemos reflejar. ¿Por qué? Porque Cristo gobierna en nuestro corazón, no nosotros ni el mundo, sino Cristo. Entonces debemos ponerle un freno a nuestra boca, frenar cualquier cosa que pueda causar daño. Por ejemplo, muchas personas hablan y dañan a las personas, o sea, su intención es injuriar, desprestigiar, chismosear. Entonces hay que cuidar lo que sale de la boca. Si eres cristiano hay que cuidarlo. Pablo dice que no debe salir estas cosas, sino dice toda palabra que sea buena, dice para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, dice el versículo 29, al final del versículo 29. Entonces vemos que deben ser palabras pues que edifican, ¿no? Palabras correctas, palabras que ayuden, palabras que instruyan, palabras que consuelen, palabras que alienten al desanimado. Pero hay que tener cuidado, mucha gente, no me hables así, no me digas cuando le estás diciendo la verdad. O sea, no dejes manipularte tampoco, ¿no? Entonces van a haber palabras de aliento, porque tienen que haber, pero también van a haber palabras que corrijan al que está caminando mal. Entonces no que dañen, no que perjudiquen, no que condenen, no que destruyan, no. Si eres una persona que está cayendo en hablar cosas, decir cosas, pues habla, o sea, ora como dice el salmista en el 141, Salmo 141, capítulo 141, versículo 3, dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Porque a veces hablamos de más, ¿no? Entonces, antes de reaccionar a cualquier provocación, ¿qué pasa? Alguien nos provoca. Debemos pensar y examinar. Debemos pensar, mirar a Dios, orar, examinar bien la situación, llevarla a la Biblia y luego obrar conforme a las Escrituras. ¿Esto qué significa? Que vamos a hacerlo como lo haría el Señor Jesucristo. Entonces deben ser palabras apropiadas, dice Pablo acá, para la edificación. Entonces va a haber ocasiones en que tengamos que consolar. Y va a haber otras ocasiones en que tengamos que reprender. Entonces no podemos consolar al que necesita ser reprendido. Mucha gente se apoya en esto para cubrir sus pecados. No podemos consolar al que necesita ser reprendido. Tampoco debemos reprender al que necesita ser consolado, sino hacerlo correctamente. Y para eso se necesita sabiduría y discernimiento. Son indispensables para esto. Pero no tu sabiduría ni tu discernimiento, sino la de Dios. La de Dios, porque muchos son los que creen tener sabiduría y discernimiento, pero ni siquiera disciernen cuando ellos están haciendo algo mal. Se meten en los demás, pero no ven lo que ellos están haciendo mal, o cuando hay una mala doctrina en sus vidas, no la detectan. Entonces, ¿cómo ellos pueden ser sabios y discernir para hacer cosas correctamente? Ahora, para que eso no siga sucediendo en tu vida, sigue el consejo que se te da, los medios de la gracia. Hay que orar mucho, hay que meditar mucho en las Escrituras para que el Señor nos dé sabiduría y nos dé discernimiento, porque Él ha dicho que podemos pedir la sabiduría y que nos las va a dar sin reproche y en abundancia.
Pero si no meditamos en la palabra, si no clamamos constantemente, ¿cómo vamos a recibirlo? Muchas personas pues podrían tener todo esto si siguieran las instrucciones bíblicas que se están dando. Pero lamentablemente son muy contados los que siguen el consejo. Muy contados. Proverbios 15, versículo 23. Perdón. Sí, capítulo 15, versículo 23. Dice, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Dios da la capacidad para ser de bendición. Pero ya te dije, tienes que seguir el consejo bíblico. Tienes que buscar al Señor como debe ser. Tienes que sujetarte a lo que el Señor dice, obediente a lo que Dios dice, en todo lo que Dios demanda, no en lo que nos conviene, en todo lo que Dios demanda, en todo lo que está diciendo que cambiemos, no solo esto sí, esto no, todo. Si lo hacemos, será de gran bendición. ¿Por qué? Porque vas a ser bendición para muchos. De lo contrario, no podrás impartir gracia a los demás hermanos, no podrás ser de ayuda, no podrás instruir, no podrás alentar, no podrás corregir correctamente. Y estarás contristando al Espíritu Santo, como dice Pablo en el siguiente versículo, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este es parte de nuestro texto que faltaba, dijimos que eran 3. Con este faltan 2 versículos más para terminar nuestro texto. Entonces, si nos sujetamos a lo que Dios manda, ya dijimos que es lo que Dios nos está mandando, pues estaremos bien con el Señor. Pero si no lo hacemos, está diciendo Pablo acá que entristecemos al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo mora en el creyente, en el cristiano, mora, pero no solo mora y está allá. También obra en nosotros. Él es el maestro, Él es el guía, Él es cuando estamos mal, Él es nuestro consolador, Él también es nuestro abogado, aboga por nosotros. Pero si es entristecido, ¿por qué? Porque no seguimos el consejo, porque no confesamos nuestros pecados, porque cubrimos nuestros pecados, porque decimos que son mentirillas y todas estas cosas que acabamos de ver, pues obviamente entristecemos al Espíritu y empieza a causar un problema en nosotros y nosotros estamos causando un problema al cuerpo de Cristo. Entonces nosotros debemos morir a estos pecados, incluyendo esos pecados de la lengua, porque ofendemos a Dios con esto, le faltamos a Dios, lo estamos ignorando, lo estamos rechazando, estamos siendo ingratos con Él. El Espíritu Santo es Dios, y si lo entristecemos, sucede que nuestra salud, no estoy hablando física, pero sí afecta también, pero nuestra salud espiritual pues se deteriora, corre un riesgo. Y como dijimos, no solo en lo personal, sino en la unidad que es la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser unidad, no individualistas. Entonces, cuando los miembros de una congregación están haciendo esto, entristecer al Espíritu Santo, pues la iglesia, aunque no todos, la iglesia está sufriendo una enfermedad y se empieza a debilitar. Se debilita, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no va a poder obrar libremente en ellos, porque obviamente no se están sujetando, están haciendo cosas que no están bien y obviamente lo están entristeciendo. Entonces, cuando los miembros de la iglesia, no todos, vuelvo a repetir, algunos están apagando al Espíritu Santo, no puede haber prosperidad espiritual, no puede haber añadiduras de almas. Entonces, por esa razón, empiezan las congregaciones a estar enfermas, a estar débiles y sin congregantes. Porque el mal, pues obviamente cuando tú haces eso, el mal está al acecho, ya está trabajando, le dieron lugar al diablo y solo estamos arriesgando pues nuestra seguridad de la salvación, como vimos en el libro de Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues esto sucede, dijimos otra vez, que no confesamos nuestros pecados, nuestra lengua no tiene un freno, caemos en la mentira, palabras que salen de nuestra boca, no hay un control, entonces no morimos a nada de esto, entonces empieza obviamente a causar problema. Entonces debemos nosotros como cristianos analizarnos, pero antes de analizarnos deberíamos pedirle al Señor, a Dios, de veras pedirle a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos dé una nueva conciencia, porque nuestra conciencia es muy condescendiente con nosotros mismos, vemos las cosas exageradas. Tristemente en la iglesia toman todo como es una exageración, porque no tenemos una conciencia que sea espiritual, tenemos una conciencia
de acuerdo a lo que nosotros creemos. Entonces hay que pedirle a Dios Padre, en el nombre de Cristo, que el Espíritu Santo nos dé una nueva conciencia que nos ayude a examinarnos rectamente. Solo así podremos ver si estamos haciendo algo mal que entristece al Espíritu Santo, si nuestra conducta o manera de vivir o nuestros comentarios o nuestras conversaciones están entristeciendo al Espíritu Santo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hay que tener cuidado de no malinterpretar estas citas, ¿ok? No lo que yo diga tiene poder para hacerse, no. Pero lo que quiere decir acá que debemos tener nosotros esa nueva conciencia que tenemos que pedir para que nos muestre si nuestra lengua, o sea, si nuestras pláticas, conversaciones, todo lo que estamos haciendo es instrumento de vida o instrumento de muerte, en el sentido de que chismoseo, injurio y muchas cosas que hago por allá o insulto, eso puede ser instrumento de muerte. Hay que tener cuidado de no malinterpretar, porque en otras iglesias lo que tú digas se va a cumplir y tú eres profeta y tú eres, como quien dice, soberano sobre Dios. Esto no está bien. La quinta área que debemos cambiar es, debemos desechar nuestro mal temperamento y vestirnos de amabilidad y un espíritu perdonador. Esto lo estamos viendo en los últimos dos versículos que faltaban en nuestro texto, donde dice 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí termina nuestro texto. Versículo 32. Concluimos con el capítulo 4. Entonces todo esto que está diciendo Pablo en esos dos últimos versículos tiene que ver con las reacciones pecaminosas que caracterizan no a nosotros, a un hombre que no, a un ser humano que no es cristiano. Primero, vemos que Pablo menciona la amargura. Y la amargura pues es un resentimiento por algo que genera una mala disposición. Es algo que se genera por algo que nos han hecho, algún mal que nos han hecho o porque creemos que alguien nos ha hecho algún mal, ¿no? Entonces esa mala disposición amarga, pero esta mala disposición pues nos llena de rabia y muchas veces nos hace perder los estribos y surgen lo que dice Pablo acá, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia. Entonces, por esa razón se produce un lenguaje vulgar, un lenguaje totalmente ofensivo, y dice acá Pedro que le añade la malicia, o sea, viene un deseo maligno por el que nos haya hecho daño. Entonces nuestro sentir, pues obviamente ya no es correcto y es, ojalá que le pase algo a esa persona o que sufra algo por lo que me hizo. Es algo así, ¿no? Entonces Pablo dice que hay que desechar todo eso, que tenemos nosotros ya la gracia, o sea, el poder hacerlo porque ya somos regenerados, sacar todo esto que quede fuera del cristiano porque no fue lo que aprendimos del Señor. Si somos verdaderos cristianos, debemos reaccionar diferente, de una diferente manera, porque ese viejo hombre que teníamos, que era antes, pues dice Romanos 6:6 que ya fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces debemos recordar de dónde venimos, recordar que nosotros no merecíamos nada y que hemos hecho cosas peores contra Dios. Él nos perdonó de cosas tan fuertes y Él sigue perdonándonos por su gracia de cosas que seguimos haciendo. Entonces tenemos que ver realmente, recordar, porque ya lo vimos. Se supone que el cristiano lo primero que vio fue su pecado. Y su pecado fue mucho peor que cualquier cosa que pueda pasar en su vida. Lo podemos ver con un ejemplo en la Biblia. Hay una parábola llamada del deudor que no perdona. Está en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, donde ese hombre fue perdonado por un rey de una deuda impagable. Es más, ya lo iba a vender a su esposa, hijos, todo, porque no podía pagar. Y sin embargo, el rey lo perdona de esta deuda impagable. Y este hombre se topa con un hombre que le debía una cosa de nada, y no lo quiere perdonar y lo mete a la cárcel. Entonces los hombres que vieron esto van con el rey y se lo dicen, y obviamente
tiene consecuencias, ¿no? Entonces el Señor está dando a entender en esta parábola que esta persona no entendió el perdón de Dios. No entendió el perdón. Y una persona que no entiende el perdón de Dios es condenada aún, aunque diga llamarse cristiano. Entonces tiene que comprender, tiene que entender su pecado y de qué lo perdonó. O sea, qué tan grave era y qué tan grande es lo que Cristo hizo por él. Entonces aquí está diciendo el Señor que este hombre no entendió la magnitud de su propio pecado. Y esto pues, es evidente en que se está defendiendo porque no perdonó a otro. Entonces no está entendiendo lo que Cristo cargó y pagó por él. Y si tú no entiendes esto, si el Espíritu Santo no abre tu entendimiento para mostrarte esto y darte convicción de que esto es verdad, pues obviamente no vas a venir en un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe. Por eso no eres cristiano. Entonces vemos que este hombre no entendió que su pecado lo estaba llevando al infierno. O sea, que su pecado era tan grande que iba camino al infierno. Y no entendió que sin Cristo vas al infierno. Y esa persona, pues como no entendió, no perdonó. Y obviamente el rey, o sea, el Señor, da orden de echarlo a una prisión. En este caso, un hombre que no perdona, que no ha comprendido lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por él, pues obviamente va a ir el lloro, esa prisión donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, que es el infierno, ¿no? Entonces, esos pecados, nosotros tenemos que comprender que lo que nosotros hicimos en contra de Dios es mucho más grande que cualquier cosa, y que estos pecados son una cosa de nada, y que estos pecados, si no los confesamos, son destructores, rompen nuestras relaciones con los hermanos, debilita a la iglesia, y manchamos el nombre y el honor del Señor Jesucristo, y obviamente damos una mala imagen del Evangelio, porque nosotros no se ve reflejado el carácter de Cristo, no se ve que Cristo haya hecho una obra sobrenatural en nosotros. Entonces, ¿de qué sirve que prediquemos el Evangelio a los que no son cristianos cuando ellos ven en nosotros una diferencia de nada? Solo porque te dices cristiano si vas a la iglesia, pero no hay diferencia. Ven las mismas reacciones en nosotros que en las de ellos. Ven el mismo temperamento impulsivo ante cualquier provocación. Entonces, de esta manera causamos daño al Evangelio, causamos daño a la iglesia, cuando Cristo nos mostró una conducta impecable. Y su conducta impecable incomodó a los hipócritas. Sus reacciones de Cristo incomodó a estos. Su vida de Cristo los llevó a tenerle odio y querer matarlo y al fin crucificarlo. Pero nadie de este puede acusar de Cristo de que haya sido impulsivo o intolerante o con un temperamento incontrolable de ira o de vivir libertinamente, porque Cristo nunca pecó. Nunca pecó. Entonces nosotros debemos ser como Él. Debemos de alguna manera que vean en nuestra conducta y que se incomoden. Y si nos van a odiar, porque nos tienen que odiar, porque obviamente el mundo es enemigo de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Entonces debemos ser como Él, ser benignos, ser misericordiosos, algo así como ser bondadosos, compasivos, pacientes, dejar que el Señor tome venganza de lo que nos hagan, no deseando que les pase algo, sino dejarlo, la ira a Dios. ¿Sabes qué? Señor, es tuyo, tú sabes, perdónalo, ten misericordia de Él, ¿no? Entonces debe haber esa reacción en nosotros. No debemos tener este tipo de reacciones que teníamos antes ante cualquier provocación, sino que debemos actuar como el Señor, compasivos, pacientes, bondadosos, demostrar todo esto porque es lo que Dios hizo con nosotros. Él fue paciente, Él fue compasivo, Él fue misericordioso cuando nosotros estábamos en contra de Él, haciendo cosas que lo lastimaban. Entonces, si somos hijos de Dios, debemos de veras vivir como Él, o sea, imitarlo. Y vamos a leer ahorita algo que no solo debemos tenerlo de conocimiento, sino que debemos practicarlo. De hecho, esto debe estar en el cristiano. Si esto no está en el cristiano, no es cristiano. Dice Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orar por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto debe ser una reacción nuestra.
Debe ser nuestra reacción ante el mal que nos puedan hacer. Esto debe evidenciarse en cada hijo de Dios. Si esta evidencia está en nosotros, somos hijos de Dios. Si no, no. Entonces vemos que 5 áreas tenemos que cambiar. Y no solo es cambiarlas, sino practicarlas. O sea, quitar esta y practicar la nueva área, ¿no? Entonces esto va a demostrar nuestro andar en Cristo. Va a demostrar que somos cristianos. ¿Por qué? Porque en un cristiano debe ser manifiesto este tipo de cosas que Pablo estaba enseñando, ¿no? Entonces debemos ver que no solo es uno, sino que en todos los miembros de la iglesia, porque es una unidad, deben de estar estos rasgos de este carácter. No solo en el pastor, sino en todos, en todos. Entonces, esto debe de verse porque esto nos debe asemejar al carácter de Cristo. Nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo. Solo de esa manera podemos impactar a los que no son cristianos, a los que son inconversos. Solo así también habrá crecimiento como iglesia. Solo así podemos mantener la unidad. Solo así el Señor va a sumar almas. Pero si no es así, ¿cómo quieres que esto tan hermoso y glorioso suceda en la iglesia o en la congregación donde estás? ¿Cómo quieres que esto suceda en tu vida y en la vida de tus seres queridos? Entonces debemos manifestar esta nueva vida con estas nuevas conductas. Debemos vivir esforzados, manifestando que no andamos como anda el mundo. El mundo anda en un canal de vanidad, de sensualidad, de materialismo. Pero nosotros no. Si nosotros demostramos que no andamos en eso, pues obviamente vamos a ser eficaces para la unidad, para la iglesia. Porque Él nos ha encargado una labor. Y el Señor nos ha dado una encomienda. Y si nosotros no hacemos estos cambios, no podemos cumplirla. Entonces el ser humano que no es cristiano debe saber que la salvación no se obtiene tratando de cambiar estas conductas. Esto es producto de tu salvación, pero no tú la ganaste. Esto ya lo explicamos anteriormente. Entonces tiene que entender la persona que no conoce al Señor que no por cambiar sus conductas o por ser moralmente bueno va a ser salvo. Porque supongamos que tú cambias tu conducta, supongamos que tú te vuelves una persona moralmente buena. Pero ¿qué va a pasar con tu condición pecaminosa? Ese pecado que tienes en el ADN. ¿Qué pasará por tu condena por ese pecado? Esa condena es el infierno. Lo primero que una persona debe de entender, una persona que no es cristiano debe entender, es que su pecado es un pase al infierno. Que él está condenado para ir al infierno. Y que él no puede evitarlo ni nadie más puede evitarlo. Que su condición ante Dios es totalmente terrible, aborrecida y que está destituido de la gloria de Dios. O sea, que si muere no puede ir al cielo, sino que va a ir directo al infierno sin que nada le moleste, directito y sin escala. Entonces, cuando él conozca esta condición, porque esto el Espíritu Santo te abre tus ojos espirituales, tu entendimiento espiritual para que lo veas a través del Evangelio. Entonces cuando tú veas esta condición ante un Dios santo, ante un Dios justo, pues obviamente también te va a mostrar el Espíritu Santo que hay una esperanza y que es el Señor Jesucristo. Él es el único Salvador y el único Señor que puede librarte de esto. Pero tienes que entender muy bien que no es por tus conductas que vas a ser salvo de ese infierno, sino por la convicción que te da el Espíritu Santo al escuchar constantemente el Evangelio puro, fiel. Y obviamente esto va a producir un quebrantamiento donde tú vas a rendir tu vida a su señorío en arrepentimiento y fe para perdón de pecados. Entonces cuando el Señor vea esto, Él no rechaza un corazón contrito y humillado, te va a perdonar. Obviamente el Espíritu Santo va a hacer una regeneración y obviamente va a empezar un proceso de santificación, el cual no se da forzado. No se da forzado, es algo que tú empiezas a hacer y dice Pablo acá, renovándote en el espíritu de tu mente y vestirte del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el proceso que va a pasar, pero esto es después. Primero tienes que buscar escuchar el Evangelio y rogarle al Señor que tenga misericordia de ti para que abra tu entendimiento y Él te dé convicción de pecado y que tú puedas venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Lo anhelo de corazón, oro por cada persona que no es creyente, que no es cristiano, para que Él se convierta. Espero en Dios que obre en su corazón y también para los que somos cristianos que esto haya sido de edificación.
llamados para anunciar